Esta es una noche más en Relato a lo Desconocido. Hoy les traigo una historia que compartió un oyente desde la costa ecuatoriana, específicamente en Salinas. Lo curioso es que esto no pasó hace décadas, pasó en 2019, justo antes de la pandemia. Se trata de una muñeca que algunos dicen que no solamente estaba maldita, sino que tenía voluntad propia. Todo comenzó con una joven llamada Diana que estudia turismo. Ella fue a visitar un día a su abuela que tenía la casa cerca de la chocolatera. Allí encontró una habitación que nadie abría desde hace mucho tiempo. Y también encontró una muñeca de porcelana antigua con un vestido roto y un ojo ligeramente desviado. La abuela le comentó que esta muñeca había pertenecido a una tía que murió muy joven y que desde entonces nadie quería tocar esa muñeca desde hace muchos años. Pero Diana, una chica sin miedo, agarró la muñeca, la limpió, le cosió el vestido con un hilo rojo y la dejó sobre una repisa de su cuarto. Al anochecer, escuchó pasos fuera de su cuarto. Y al salir, no encontró a nadie. Pensaba que era su abuela, pero ella estaba en su propia habitación durmiendo. Al amanecer, se dio cuenta que la muñeca ya no estaba en la repisa en la que la había puesto, sino en su escritorio, y arriba de su cuaderno estaba un nudo hecho con el hilo rojo de la que ella había cosido su muñeca. Los días siguientes fueron peores, luces que parpadeaban, platos que caían sin ninguna razón, y ese sentimiento extraño de ser observado constantemente. Diana pensó que era por el estrés, pero una noche, por curiosidad, puso una cámara grabando. Y justamente a las 3:17 de la madrugada, se escuchó una voz ligera y dulce, diciendo: Dianita, Dianita. La muñeca fue hallada esa mañana dentro del armario con el vestido totalmente descosido. Diana se asustó y fue a enterrarla en la arena cerca del mar. Pero la historia no terminó allí. Semanas después, una familia que se hospedaba cerca de la casa encontró la muñeca cerca de las rocas semienterrada, intacta, como si nadie nunca la hubiera tocado. Desde entonces, los lugareños dicen que en las madrugadas puedes ver una pequeña figura sentada entre las rocas, mirando el mar, con el vestido descosido y los ojos totalmente abiertos. Los vecinos cuentan que poco tiempo después de que la muñeca haya estado tirada y semienterrada en arena, una familia la cogió por su hija pequeña. Entonces, días después, se enteraron que esta familia intentó quemarla, pero al parecer el fuego envolvió la caja donde la tenían, pero la muñeca quedó intacta, solo con el cabello ligeramente chamuscado y un nuevo detalle en la cara, una grieta en la frente como una forma de cruz. También se dice que esta muñeca, si la quedas mirando por mucho tiempo, puedes ver cambiar levemente su rostro a una sonrisa tenue, y también que sus cejas parecen inclinarse hacia abajo, dándole una expresión de enojo o tristeza profunda. ¿Esto será coincidencia? ¿O la muñeca realmente regresó por alguien? Te dejo a ti una pregunta abierta. Si tú encontrarías una muñeca semienterrada en el mar, ¿te la llevarías? ¿O saldrías corriendo sin mirar atrás? Gracias por acompañarnos a las historias de lo desconocido. Y dime, si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de contárnoslos aquí. Hasta la próxima.
En el centro histórico de Quito se encuentra una casa antigua ubicada en la calle de Junín, que ha ganado fama por más de una estructura colonial. La gente lo conoce simplemente como la Casa 1028, y no es por cariño, porque durante años ha estado envuelta en testimonio, en rumores y sucesos inexplicables. Todo empezó con los inquilinos. Cada familia que llegaba a vivir ahí salía corriendo. Algunos incluso decían que escuchaban pasos en pasillos que estaban totalmente solos. Otros hablaban de llantos que escuchaban en las madrugadas, susurros que salían de las paredes y puertas que se cerraban y se abrían totalmente solas. Uno de los casos más escalofriantes fue una mujer que vivía sola. Ella decía que al caer la noche, alguien golpeaba la puerta principal con demasiada fuerza, pero al abrirla no había nadie. Una vez incluso cuenta que vio una figura negra parada en su sala, totalmente quieta, observándola. Ella quiso gritar, pero ningún sonido salía de su garganta por varios segundos. Al día siguiente se mudó. Incluso una pareja que vivía ahí dijo que todas las madrugadas se escuchaban arrastrar los muebles en el piso de arriba. Lo más extraño es que ellos vivían en el piso de abajo y nadie más rentaba ahí. Lo más extraño de todo esto es que la casa se encuentra en una zona muy bonita, turística y con una vista increíble, pero nadie la quiere alquilar. El letrero de "se renta" aparece y desaparece de forma inmediata, porque nadie quiere vivir allí. Algunos dicen que en esa casa sucedió una tragedia hace muchos años. Un sacerdote cometió un crimen terrible y su espíritu quedó atrapada entre las paredes de esa casa. Otros creen que es una especie de portal sobre energías que no logran ser escuchada generación tras generación. Es sobre la bella Aurora, una joven hermosa y única hija. Fue con sus padres a una corrida de toros en la Plaza de la Independencia. Todo transcurría con normalidad, hasta que salió un toro negro, enorme, que se comportó de una forma extraña. Se acercó a ella lentamente y la miró fijamente. Ella, aterrada, se desmayó y fue llevada de inmediato a casa por sus padres. Pero lo más insólito fue que el toro, al no verla más en la plaza, se enfureció. Escapó y corrió hasta la casa 1028. Allí derribó la puerta, subió hasta la habitación de la joven y la embistió brutalmente, quitándole la vida. El toro desapareció sin dejar rastro. Nunca se supo de dónde vino ni por qué atacó solo a Bella Aurora, pero ya no se podía hacer más por ella. En la actualidad, esta leyenda de la Casa 1028 es parte de la cultura popular de Quito y es utilizada en actividades culturales como obras de teatro, recorridos guiados por el centro histórico y publicaciones sobre el folclore quiteño. Aunque también hay algunos vecinos que cruzan la calle para no pasar al frente de esa casa, la Casa 1028, porque dicen y aseguran que en las noches ven las luces prendidas, aunque nadie haya rentado esa casa por años. Gracias por acompañarnos a las historias de lo desconocido. Y dime, si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de contárnoslos aquí. Hasta la próxima. Hay lugares donde la noche no solo trae silencio, sino también presencias, en donde el monte no es solo vegetación, es un guardián de las cosas que no se puede ver, donde los perros ladran sin razón y no porque sí.
Esta historia no es sacada de libros ni de películas. Es una historia basada en hechos reales y sucedió aquí, en Ecuador, Pahán, Manabí. Esta historia sucedió por el comienzo de los años 2000. Una familia vivía en lo más profundo del campo manabita. Su casa, de madera, estaba rodeada de monte, sin vecinos cercanos, solo ellos, sus animales y el misterio de la noche. Esa madrugada, los animales comenzaron a comportarse raros. Las gallinas cacareaban sin razón, los perros no paraban de ladrar, algo los alteraba. El abuelo, siendo un hombre de campo y sin miedo, hizo lo que siempre hacía cada vez que pasaba algo raro fuera de su casa. Agarró su machete y fue a ver lo que sucedía afuera. Grave error. Comenzaron a pasar los segundos, luego los minutos, pero él no regresaba. La abuela, preocupada, bajó con la linterna, pero lo encontró en el suelo, llevándose las manos al cuello. No podía hablar, se retorcía, como si algo invisible lo estuviera ahorcando, mientras que él forcejeaba con algo que no se podía ver. De inmediato, los hijos se acercaron al lugar donde estaban pasando los hechos, y como si uno de ellos ya lo predecía, bajó consigo agua bendita. Comenzó a tirarle a su papá, que se retorcía en el suelo, y gritar: «El poder de Dios está aquí. Lo que no es de él, que se vaya ya». Y no solo eso, también lo enfrentaron a gritos: «¡Suéltalo! ¡Suéltalo!». Fue en ese momento en el que el abuelo comenzó poco a poco nuevamente a poder respirar. Ya se había calmado, todo había acabado. Al amanecer, todos se fijaron que su cuello estaba totalmente rojo, marcado, como si unas manos invisibles lo hubieran apretado toda la noche. Desde entonces el abuelo no volvió nunca más a bajar solo en la madrugada. De hecho, nadie de la familia lo volvió a hacer, porque aunque ese día no vieron nada, todos lo sintieron. Nadie pudo explicar lo que pasó ese día. Incluso las personas a su alrededor no les creyeron, pero las marcas en el cuello eran reales, incluso sus ojos llenos de terror. En Pahán aún se recuerda esta historia, y aunque hoy parezca lejana, lo cierto es que hay cosas que no necesitan verse para hacernos temblar. Gracias por acompañarnos en Relato de lo Desconocido. Y si tú tienes una historia, compártelos con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que la oscuridad lo permite. Esto que les voy a contar ahora pasó hace unos años en un pequeño sector rural del Ecuador, muy cerca de Quito, en una parroquia llamada Huangopolo. Lo curioso es que esta historia fue reportada por varias personas del lugar, y lo más inquietante es que el relato coincide con algo bastante extraño. Todo comenzó en junio de 2017. Una familia que vivía en una casa de campo alejada del centro de Huangopolo comenzó a notar cosas raras. Herramientas de trabajo fuera de su sitio, puertas que ellos aseguraban de que estaban cerradas, y sobre todo, pasos diminutos marcados en el lodo afuera del gallinero, como si fueran de un niño descalzo. La señora Irma, la dueña de la casa, pensaba que eran travesuras de los niños del vecindario, pero un día, cuando su esposo fue a Quito y la dejó sola, ella escuchó risas afuera de su casa, y no eran risas de un humano. Ella se armó de valor, tomó su linterna y salió a ver. Lo que vio la dejó helada. Debajo de un árbol, una sombra no más de 50 centímetros, y la estaba mirando. Al fijarse bien, ella se dio cuenta que este ser traía un sombrero puntiagudo, ropa hecha con cuero que parecía ya muy viejo. Y después de mirarse por mucho tiempo, este ser desapareció entre la maleza. A la mañana siguiente, doña Irma encontró una trenza de cabello colgada en una rama del árbol. Ella juraba que no había puesto eso ahí, y no dijo nada a nadie. Pero entre los vecinos ya se comentaba algo que estaba pasando. Comenzaron a salir los rumores y vivencias de cada uno de sus vecinos. Algunos decían que sus animales desaparecían, otros que lanzaban piedras de la nada, y algunos también hablaban sobre risas que se escuchaban en la oscuridad de la noche.
Una de esas personas, una señora de 68 años, vecina del sector, afirma que al recitar el Padre Nuestro en voz alta en su jardín durante la noche, se escucha un chillido agudo, como si un niño gritara de rabia. Luego, encontró una cruz de palos amarrada con cabellos humanos colgada en su árbol de limón. Asegura que desde entonces no volvió a rezar en voz alta. Una familia también asegura que en una madrugada escuchó pasos pequeños corriendo dentro de la casa. No había señales de entrada forzada. Revisaron cámaras de seguridad y en una de ellas, a las 3:03 am, se ve como la lámpara del pasillo se apaga sola. Justo después, se escucha una risita baja. No se ve nadie, solo una sombra baja que se mueve por debajo del marco de la puerta. En la oscuridad de la noche. Un par de semanas después, un joven que se encontraba acampando cerca del río San Pedro dijo haber visto el mismo ser, pero esta vez lo persiguió con su celular. El video, que lamentablemente nunca se pudo hacer viral, solo mostraba un ligero movimiento borroso entre los árboles, pero el audio captaba una voz extraña, casi como un canto infantil distorsionado. Desde entonces, al duende de Guangupolo lo conocen como el chiquito del sombrero, y aunque dicen que solamente es una historia para espantar a los niños, hay quienes creen que si dejas dulces debajo de ese mismo árbol, el duende te dará algo a cambio, pero nunca será algo bueno. Así que, ya sabes, si alguna vez visitas Huangopolo y ves un pequeño sombrero tirado en el bosque, no lo toques. Y si llegas a oír una risa aguda en medio de la noche, recuerda, no todos los seres pequeños son inofensivos. Algunos están cuidando secretos, secretos que no quieren ser contados. Y dime, tú, ¿te atreverías a dejarle algo a ese duende? Gracias por acompañarnos a las historias de lo desconocido. Y dime, si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de contárnoslos aquí. Hasta la próxima. Esta noche he traído a mi amiga Andrea para hablar sobre el tema del parálisis del sueño. Andrea, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia más paranormal que has vivido en este tema? Bueno, respecto al tema de la parálisis del sueño, tuve ciertas experiencias desde muy temprana edad, más o menos tenía como unos 12 años aproximadamente, ¿ya? Bueno, mi primera experiencia fue cuando en mi casa estaban arreglando mi cuarto, estaban haciéndolo, ya, fue mi estreno, literal, iba a estrenar mi cuarto. Bueno, llegó la hora de la noche, estaba durmiendo y una de esas descansando, escucho las voces como que de un hombre y una mujer a la vez, pero es como una mezcla, es súper raro eso, que me decían como que Andrea, levántate, Andrea, levántate, pero así como que susurrándomelo, pero a la vez era una voz de un hombre y una mujer. ¿Ya? Entonces yo me levanté porque, o sea, dormía y todo, pero sentía así como que raro ya. Claro, obvio. Entonces mi puerta quedaba como que en diagonal y no tenía puerta para ese entonces. Entonces veo que pasa una sombra y otra vez vuelvo a regresar. Y yo como era pequeña todavía, entonces Claro. a mí me dio un miedo así horrible para ese entonces. Entonces lo que yo hice fue cerrar los ojos y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y en una de esas abro los ojos y veo que esa sombra estaba sentada ahí en la cama. ¿Ya? A mí fue horrible, intenté moverme, no podía, tampoco que... Y prácticamente cuando yo vi esa sombra, como que quise gritar, pero no me salió el grito, así ¿Ya? literal. Fue horrible, esa fue mi primera experiencia. En la segunda fue porque para ese entonces mi hermano era pequeño todavía y antes de que yo estrenara mi cuarto yo dormía con él. Entonces para ese entonces él no se acostumbraba a dormir solo. Entonces yo primero tenía que ir al cuarto de él, dejarlo dormir y otra vez me iba a mi cuarto. Pero ese día me ganó el sueño y me quedé durmiendo con él en el cuarto de él. Bueno, y para ese entonces tuve un sueño súper extraño, súper extraño. Y así mismo era como que entre un hombre y una mujer, era súper extraño.
Básicamente casi lo mismo que pasó la Ajá, primera la vez. primera vez. Entonces yo me desperté, a lo que me despierto, frente a la cama de mi hermano hay una ventana, pero es como una ventana que da hacia un pasillo, o sea, no es como que va directo a la calle. ¿Ya? Bueno, en una de esas pasa así literal, una sombra así, del mismo borde así de la forma de mi hermano mayor. Y ya pues teníamos una manera de molestarnos entre mis hermanos ya, ¿Ya? una manera ya. Ya, a ver, sigamos. Bueno, continuando, ya pues yo veo pues ahí literal, es como que estuviera viéndolo a él ya. Y yo Ujú. así, inocentemente voy y le digo así, ¿qué haces ahí parado, chico gay? Que así nos decíamos nosotros. Y veo que no me sale la voz. Y ahí intento moverlo y no puedo. Y me asusté también porque todavía era recientemente todo Muy ese tema, chiquita. muy pequeña para ese entonces. Y ya pues, y yo veo que literal, esa vaina hacía lo mismo que hacía mi hermano, o sea, los mismos gestos, y caminaba así de lado a lado, y justamente en la ventana se paraba y quedaba así, y como que quedaba bien. Lo rato que se iba, y a lo que se iba, pues ya me podía mover y podía hablar. Sí, la verdad que sí la pasé mal porque me sentí mal. Pero lo viste más como una sombra, no le viste la cara, nada. Ajá, claro. Pero no la pasé tan mal como en la primera, porque como que lo sentí como que un poco familiar ya, porque al final estaba como que fuera una imitación de mi hermano. Claro. Ya. Entonces, eso pasó, esa fue mi segunda experiencia. En la tercera experiencia sí la pasé fatal, esa sí es la que yo creo que es la peor. Ya. En esa, así mismo, pero esa ya fue mi cuarto. Estaba descansando, Ujú. me levanto así mismo por voces, pero ahí escuchaba voces así como que muchos susurros, ya. Entonces yo abro los ojos y a lo que abro los ojos veo alrededor literales de puras sombras sentadas alrededor mío y mirándome así directamente. Como una secta y tú eras Ajá, el cuadrito ese de las sectas. mirándome así, fijamente así. Sí. Y había uno que incluso estaba sentado como que al lado de mí, estaba así. Ay, Así, no, muy de cerca. ¿Le viste la cara? así, es como que sin rostro, así, pero Ay, tenía forma no. así, Qué horrible. feo. Ya, esa fue la peor. Y esa duró bastante porque yo decía, volví a cerrar los ojos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, se me hizo una eternidad. ¿Ya? Y hasta que un momento ya sentí que me pude mover y los ojos ya no estaba. No Ya había pasado nada. había desaparecido. Ya. Y la cuarta experiencia es así, o sea, fue peor, pero ya no tanto, pero fue peor solo por una acción. Ya. Bueno, en una de esas que voy, así mismo, abriendo los ojos, veo que, o sea, abro los ojos y aquí tenía así esa, Cerquita. ajá, ¿Ya? o sea, me desperté y así se rostro así literal, Demasiado demasiado cerca. cerca, es como que abrí los ojos y ¡pum! La sorpresa. ¿Y qué sentiste en ese momento? Ahí horrible, y después cerré los ojos y ahí dejé que pasara y ahí pasó. Pero así, ese fue como que así, El cerquita, más horrible que tuviste. el más horrible que. Bueno, muy aparte del otro, porque el otro sí estaba como que chuzo. Claro, pues todos ahí alrededor tuyo mirándote así como que... No. Y ya, la verdad, o sea, últimamente sí he tenido, pero así muy cortas, pero No tanto como en ese tiempo. no todo como en ese tiempo. Pero más creo que porque ya me acostumbré. Porque Mm, ahora es como que duermo y siento que, o sea, como que antes de despertarme, como que intento como que moverme o algo así. Y si me muevo, ya puedo abrir los ojos. Si no, no los abro y sigo durmiendo. O a veces de la nada como que ya siento que voy a tener eso y ya como que sigo continuando con él. no le das más Ya no le doy importancias. importancia, ya como que me da igual, así. Claro. Ajá. Y ya, y eso. Eso es tu experiencia en los Ajá. sueños paralíticos.
Andrea, ¿qué le podrías decir a esas personas que tienen ese tipo de sueños? ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo, la verdad, o sea, en el tema mío, la verdad es que yo me tuve que acostumbrar, o también creo que le busqué una maña, porque al final la maña que yo hice fue la Ujú. de que no abría los ojos así de una, sino como que primero intento, o sea, como que siento que voy a despertar, me muevo un poquito y si no me muevo ya sigo durmiendo así. Sí, Y yo durmiendo. creo que esa fue la manera que busqué, que ahorita que ya como que lo hago naturalmente ya. Ajá, Más normal. ajá, como para que no pases ese mal rato. Bueno, porque ahí, o sea, por lo que he escuchado, hay diferentes tipos de parálisis de sueños. Y uno que no Claro. tienen ese tipo de ilusiones y otros que sí. Yo, por lo general, yo tengo pesadillas. No veo, yo sueño. Pero son pesadillas súper horribles. Por ejemplo, una vez me tocó una donde yo estaba así. O sea, es como yo que veía como que el televisor estaba lagueado, ya, pero solo veía el televisor, no veía como que alrededor, la sala, no, solo como en la pantalla del televisor lagueado, y cuando se prendía la imagen se prendía como que los pies de una mujer y lo nuevo lagueado. Y de nuevo cuando se volvió a prender, como que más arribita de los pies de la mujer y así hasta llegar a su rostro. Pero nunca llega al rostro, porque en ese momento es como que ya, chuta, es el parálisis, necesito despertar, porque cuando ya te da parálisis, como que tú sientes que ya te está dando esa Ujú. parálisis. Entonces ya es como que ya empieza a despertar, a tratar de despertar en sí, porque no, es difícil despertarse de eso. Entonces, cuando ya vi que o sea, por así decirlo, mis ojos ya estaban captando la parte aquí para ya ver la cara, ya es como que pude mover un dedo y ahí me desperté completa. Y horrible fue eso, Ah, horrible. la verdad que sí, o sea, para los que tienen ese tipo de problemas y no se han acostumbrado, sí, es feo. Pero sí. Bueno, chicos, si ustedes tienen ¿cómo se dice? ¿Algún tipo de experiencia o algo, una historia que nos quieran contar o le quieren contar a mi, A ver, ¿quieren contar? a mi amiga? Le puede llegar por interno o alguna historia y a poder contarlos ahí mediante. Por favor, chicos, anímense a contarnos sus historias paranormales para poder contarlo en este video. Muchas gracias, tengan buenas noches. Bye. Bye. Dicen que hay lugares que no se olvidan de los que mueren entre sus muros. En el corazón del centro histórico de Quito hay un edificio que alguna vez fue símbolo de esperanza y que hoy es conocido por su oscuridad. Esta es la historia del antiguo hospital San Juan de Dios, o como lo llaman los vecinos, el Hospital del Miedo. El Hospital San Juan de Dios fue construido en el siglo XVI. Se lo conoce como el edificio más antiguo del Ecuador. El edificio se encuentra en pleno centro histórico de Quito, en la calle Rocafuerte frente al convento de Santo Domingo. Se dice que funcionó como hospital público, el primero de Quito y uno de los más antiguos de Sudamérica, hasta su cierre definitivo en 1974. Durante 400 años se dice que fue refugio de pobres, moribundos y enfermos. Pero entre sus pasillos húmedos y silenciosos, los doctores decían que algo más movía ahí, algo que ya no pertenecía a este mundo. Hay varias historias que cuentan sobre hechos paranormales que les pasaron a diferentes personas, entre ellas una enfermera jubilada llamada Doña Mariana. Ella nos contó que una noche, mientras revisaba entre el pabellón de los infecciosos, escuchó el timbre de una campanilla, esas campanillas que tocaban los enfermos para llamar a las enfermeras. Pero nos cuenta que ese pabellón llevaba más de 20 años cerrado. Ella se aventuró entre ese pabellón, caminó entre los cuartos y se dio cuenta que en uno de ellos había una persona parada entre medio de las camas, con una sábana tapando, una sábana blanca. Ella, pensando que era un paciente más de otro pabellón, se acercó y le preguntó si estaba bien, pero no hubo respuesta y vio que la campanilla seguía sonando entre el aire de ese lugar. Entonces tuvo valor, se acercó y quitó la sábana, pero no había nadie debajo de ella. Desde esa noche, muchos juran haber visto batas flotando, sombras caminando por el segundo piso y gritos que salen del antiguo quirófano, especialmente los viernes a medianoche.
Incluso hay testimonios de los guardias que custodian ese lugar. Dicen que ellos evitan cierta sala, la sala de los partos, porque se dice que escuchan llantos de bebés recién nacidos, cuando ese hospital lleva años sin recibir a ningún paciente. Durante las restauraciones en los años 90, los obreros que trabajaban en el área de maternidad se negaban a continuar, porque ellos también aseguraban escuchar llantos de un recién nacido y una voz femenina que decía: "Tráigame a mi hijo". Ninguno de ellos quiso volver a trabajar de noche. Se descubrió después que allí murieron muchas mujeres por complicaciones en el parto y abortos clandestinos durante el siglo XIX. Los visitantes del actual museo, sobre todo los guías turísticos, han reportado sentir cambios bruscos de temperatura y voces susurrando dentro del antiguo quirófano. Algunos cuentan que los micrófonos del sistema de audio se activan solo durante la madrugada. Los guardias, por protocolo, no patrullan solo esa zona después de las 11, lo evitan completamente. También los empleados del Museo de la Ciudad confiesan que, aunque el edificio fue restaurado y bendecido varias veces, hay zonas donde los dispositivos electrónicos fallan, las luces se apagan sin motivo y se percibe una sensación de miradas constantes. Incluso algunos grupos de investigación paranormal, como el programa Enigmas del Ecuador, emitido en el 2015, realizaron grabaciones psicofónicas en el lugar y captaron voces y lamentos que no pertenecían a nadie presente. También se habla sobre un niño en el patio central. Nos cuentan que hay un relato muy conocido entre los trabajadores, que un niño vestido de hospital que juega con una pelota roja cerca de la fuente central, que ellos nos cuentan que cuando alguien intenta acercarse, este desaparece completamente. Un guía asegura que él lo vio tan claramente que le habló, le preguntó que si estaba perdido. Y el niño respondió con una voz muy baja: "Estoy esperando a mi mamá". Y luego se desvaneció frente a ella. Estos solo fueron unas cuantas historias de terror que se escuchan normalmente en ese lugar. Algunos dicen que lo que se escucha en esas paredes es solamente el eco del pasado. Otros, que las almas que quienes murieron sin despedirse aún buscan atención médica. Muchas personas dicen que el Museo de la Ciudad guarda la historia de Quito, pero en sus muros aún viven las memorias de que la historia no se atreve a contar. Si algún día visitas el Museo de San Juan de Quito y sientes que alguien te observa desde el pasillo vacío, no corras. Tal vez solamente sea un paciente que está esperando que alguien la atienda. Después de años de abandono, fue convertido y restaurado en el Museo de la Ciudad en 1998. Pero según trabajadores y visitantes, las almas que murieron allí nunca se fueron. Esto fue todo sobre Relatos de lo Desconocido. Si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de contarnos en los comentarios o en el Gmail que voy a poner aquí. Esta fue una noche más de Relatos de los Desconocidos. Hasta la próxima. Dicen que hay lugares en donde la línea entre la vida y la muerte es tan delgada que se puede sentir el aliento del otro lado. Y en el corazón de Quito, frente al parque de la Alameda, hay un hospital que guarda más que historias médicas. Guarda sombras, presencia y secretos que el tiempo no ha podido enterrar. Hoy, en Relatos de lo Desconocido, te contaré la historia del Hospital Eugenio Espejo, donde algunos pacientes sanan y otros nunca se van. El Eugenio Espejo fue inaugurado en 1948, moderno, blanco y símbolo de salud y progreso. Pero su historia empezó sobre los cimientos del antiguo Hospital San Juan de Dios de Quito, un lugar donde hace siglos dieron enfermos con lepra, peste y hasta la fiebre amarilla. Se dice que durante su construcción, los obreros encontraban túneles coloniales, habitaciones selladas
y huesos humanos. Algunos decían que eran restos de monjas que cuidaban a los enfermos en esa época, y otros que solamente eran restos de pacientes olvidados por la historia. Uno de los albañiles, antes de desaparecer del proyecto, dijo algo que marcó al capataz. Aquí abajo todavía se escucha a la gente toser. Una enfermera llamada Patricia contó esta historia en el noticiero local y dijo que una vez, mientras estaba de turno, revisaba a un paciente terminal. Cuando entró, vio una mujer vestida de blanco al lado de la camilla, tomándole la mano al paciente. Ella pensó que era la hija del paciente, pero se le hizo extraño porque no estaba en el registro de visitas. Le habló, pero no respondió, y cuando se acercó, se dio cuenta que no tenía rostro, solo una sombra con respiración y olor a alcohol y formol. El paciente murió esa misma noche y Patricia pidió su traslado a otro hospital al día siguiente. Algunos trabajadores del hospital hablan del piso cerrado, una zona antigua donde guardan materiales quirúrgicos. A veces se escuchan voces pidiendo ayuda y las puertas de los ascensores se abren y cierran solas sin control. Los electricistas aseguran que los sistemas funcionan perfectamente, incluso dicen que no le ven ningún fallo cuando van a revisarlos, pero nadie puede explicar por qué los sensores detectan movimiento cuando los pasillos están completamente vacíos. Un guardia nocturno también dejó su testimonio. Decían que en la noche de lluvia escuchó un llanto detrás de él. Al voltearse, no vio absolutamente a nadie. Pero en el reflejo de la ventana había una mujer sonriendo. Cuando se giró para enfrentarla, el pasillo estaba completamente vacío. Pero él volvió a mirar el vidrio y ella seguía ahí. Como si el reflejo ya no necesitara un cuerpo. Algunos piensan que se trata del espíritu de una enfermera real. En los años 50, una mujer llamada Rosa Amelia trabajaba en ese hospital. Décadas después, el hospital ya estaba en pleno funcionamiento, pero aún así las historias de terror aún no habían acabado ahí. Tanto doctores como enfermeras comenzaron a hablar sobre un ascensor que subía solo en la madrugada. También se hablaba que a las 3 de la mañana se abrían las puertas del 7º piso y del interior salía una mujer vestida de blanco. Se dice que era una enfermera antigua con su traje y un carrito metálico que caminaba despacio por el pasillo y desaparecía frente a la ventana del área de terapia intensiva. Cuentan que durante un brote de tuberculosis se quedó sola cuidando a los enfermos. Murió días después víctima del mismo mal que trataba de curar y desde entonces su alma repite eternamente el turno que nunca terminó. Se dice también que hay una niña que pasa también por los pasillos de ese hospital, en que se ve reflejada en las puertas metálicas de pie, con su vestido y su cabello corto. Cuando el ascensor se abre, ella pregunta, ¿va al piso 7? Si le respondes, desaparece, pero el ascensor sube igual. E incluso hay algunos que creen que la enfermera aparece cuando la niña sube, como si una cuidara el alma de la otra o como si ambas repitieran una historia que el hospital quiere olvidar. Uno de los tantos enfermeros que trabajaba allí y era joven, creía que todo lo que le contaban sobre las historias de terror, tanto del ascensor, pensaban que eran falsos. Pero un día dice que vio una grabación de seguridad donde el ascensor subía y bajaba sin pasajeros. Y de pronto de él aparecía la enfermera, saliendo del ascensor, caminando por los pasillos de un lado a otro. Los guardias intentaron grabarla, pero las cámaras siempre se apagaban justo cuando ella aparecía. Solo quedaba el sonido
ruido de pasos lentos y algo metálico sobre el pasillo. Y una voz que decía: Señor, es hora de su medicina. Entre tantas historias que hay, sobresale una sobre una enfermera llamada María Eugenia, que era jefe de turno nocturno y conocía la historia de los médicos que hablaban del ascensor maldito. Pero nadie se atrevía a subirlo solo. Ella lo hizo una vez y jura que nunca más lo repetiría. Ella nos cuenta que era una noche tranquila, subía al 5.º piso a entregar medicamentos y no había nadie, y el ascensor esperó. Las puertas se abrieron antes de que presionó el botón y olía algo raro, como a formol y flores viejas. Cuando llegó al 7.º piso, las luces comenzaron a parpadear y entonces la vio. Una niña de 6 años con bata de hospital y el cabello mojado. La miraba desde el fondo del pasillo. Quiso hablarle, pero en cuanto parpadeó, ya no se encontraba allí. Hasta hoy, los trabajadores del Hospital Eugenio Espejo prefieren no hablar del tema. Pero hay cosas que se saben sin decirse. Que el ascensor todavía sube solo a las 3 de la mañana, que las luces aún parpadean cuando pasa esa enfermera antigua, y que si alguna vez te quedas allí solo de noche, puedes escuchar un carrito metálico recorriendo los pasillos. Algunos hospitales curan el cuerpo, otros, como este, guardan las almas que se niegan a partir. Esta ha sido una noche más de Relatos de lo Desconocido. Si tú tienes una historia extremadamente paranormal y te gustaría compartirlo, no te olvides de ponerlos en los comentarios o si no, escribirnos en este Gmail que voy a poner aquí abajo. Muy buenas noches, hasta la próxima. Esta es la historia de Mario. ¿Les ha pasado alguna vez que cuando se queda muy tarde de noche y llegan tarde a la casa les suceden algunas cosas raras que en la noche pensaban que eran normales, pero al momento de despertar y pensarlo bien, se dan cuenta que lo que vivieron fue un hecho paranormal? Mario nos cuenta que un día salió a beber con sus amigos. Él se fue como a media hora de su casa. Tenía que coger buseta y llegar hacia el encuentro con sus amigos. Él pensó que iba a ser una noche tranquila, sin molestar a nadie, y así lo fue. Pero esa noche pensó que iba a terminar temprano, pero se extendió hasta las 4 de la mañana. Mario estaba contento, estaba feliz, disfrutando con sus amigos, y cuando se dio cuenta de la hora, dijo: ya es muy tarde, tengo que irme, mi esposa y mi hija me están esperando en casa, junto con mi mamá. Él cuenta que en esa hora, ya al ser muy temprano, ya había busetas para regresar a su casa. Él agarró una tranquila, su viaje fue totalmente tranquilo, incluso no se sentía mareado. Estaba un poco tomado, sí, pero no a tal punto de estar arrastrándose por los suelos así mareado, borracho. Solamente estaba, como por así decirlo, happy. Mario dice que al momento de pisar la vereda para la entrada de la casa, comenzó a sentirse demasiado pesado, como si que todas las copas que se haya tomado durante toda la noche le están cayendo justo en ese momento. Él no se le hizo raro porque ya le había pasado varias veces anteriormente, pero aunque esto era un poco más fuerte, no le tomó mucha atención. Él iba caminando hacia su casa porque no estaba en la entrada de la carretera, sino que estaba como a una cuadra, muy a fondo y metida como por unos montes. No le dio miedo porque ha vivido ahí por mucho tiempo y nunca había pasado nada raro. Él dice que comenzó a caminar y que a mitad de camino vio a alguien como cerca de su casa, al fondo de la carretera, y pensó que era su esposa esperándolo. Este alguien era no muy grande, era creo que más bajo que él, entonces sí pensó que era la esposa. Al momento de que él se va acercando poco a poco hacia donde lo que parecía que era su esposa, se dio cuenta que esa figura comenzó a hacerse más pequeña
y más pequeña mediante iba acercándose. Y cuando se dio cuenta, parpadeó y ya no vio solo una sombra pequeña, sino que vio varias sombras pequeñas y algunas muy altas, demasiado altas, que se le hizo la piel helada, las orejas, tanto las orejas como la cabeza se le comenzaron a hincharse y comenzó a sentirse demasiado pesado y un aire demasiado helado. No sabía lo que estaba pasando. Creyó por un momento que eran todas las copas que se había tomado. Pero conforme se acercaban, esas sombras comenzaban a hacer ruidos extraños. Entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando. Eso era un hecho paranormal. Eran fantasmas o entes que lo estaban acechando a esa hora. Él lo que hizo fue agarrar bien sus cosas y correr lo más rápido posible, acercándose a ellos, pero entrando rápidamente a su casa. Cuando entró, vio que su esposa, su hija y su mamá los estaba esperando, preguntándose por qué había llegado tan tarde. Entonces él, al estar demasiado asustado, lo único que pudo decir es: ellos me están persiguiendo, y se desmayó. Al amanecer, lo recuerda perfectamente lo que pasó esa noche, pero él quiso confirmar con su familia y le preguntó a su esposa qué había pasado esa noche antes de que él llegara. Su esposa dice que todo estaba muy normal cuando comenzó a escuchar pasitos fuera de la casa. Entonces ellos se despertaron para ver si era él que estaba llegando a casa y esperaban que entrara, pero no entraba. Pasó media hora hasta que comenzaron a escuchar pasos más grandes corriendo demasiado fuerte y comenzaron a escuchar susurros y sonidos de varias personas o cosas fuera de la casa. Se asustaron todos, incluso la bebé comenzó a llorar cuando de pronto vio que su esposo iba entrando por la puerta y le preguntó qué pasaba porque lo vio demasiado pálido, al punto de querer hasta incluso llorar, y luego se desmayó. Desde ese entonces Mario no ha salido tan tarde a tomar ni ha regresado tan tarde a su casa, porque sabe perfectamente que durante el día todo es luz, todo es lindo en su barrio, pero en la noche es donde salen las almas a esperarlo. Esta fue una noche más de Relato de lo Desconocido. Dime, si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de comentarlo en los comentarios o mandarme tu historia en ese Gmail que voy a poner aquí. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Hola, bienvenido una noche más a Relato de lo Desconocido. Esta noche vamos a contar varias historias cortas, pero reales y muy terroríficas de nuestros seguidores que nos han contado. Sofía es una chica que vive en un pueblito cerca del mar, de la playa, no muy lejos de Guayaquil, diría como a 2 horas. Esto le pasó a ella cuando tenía apenas 8 años. Ella nos cuenta que era una noche tranquila, muy normal, que casi todas las noches su familia jugaba cartas, naipes, jugaba a cualquier tipo de juegos, pero entre ellos, entre sus papás o sus tíos o su abuelita. Ella nos cuenta que eso era muy habitual todas las noches en su familia y nunca pasaba nada extraño, todo era muy normal. Ella nos cuenta que esa noche su papá no decidió jugar cartas con su familia, sino que decidió visitar a un amigo de él que vivía al frente del estacionamiento de la playa. En ese caso diría que solamente es puro terreno vacío y al frente de él estaba la playa. Eso ya había pasado varias noches seguidas porque ellos dos eran muy buenos amigos, papá de ella y su amigo. Entonces ella nos cuenta que esa noche el papá de ella no quería ir solo, entonces le dijo a Sofía que lo acompañara. Al ser muy chiquita, ella aceptó ir porque aquel señor tenía hijas menores también de la misma edad de ella para poder jugar.
Ella dice que después de merendar, el papá la agarró de la mano y la llevó caminando allá. Era eso de las 10, 11 de la noche y se fueron para la playa. En este caso para la playa, casi llegando a la casa del amigo. Ella dice que al frente de ellos iba caminando dos chicas, una que parecía mayor que la otra y iban juntas para lo que parecía ser directamente la playa. No le tomaron atención porque eso por allá es muy normal, que la gente que viva muy cerca de la playa vaya para la playa a esa hora de la noche o que incluso ellos a veces trabajan para allá y dejan sus kiosquitos. Entonces ellos no prestaron atención y siguieron adelante y cuando vieron que las chicas desaparecieron entre los kiosquitos de la playa, se metieron a la casa del amigo de mi papá. Estuvieron ahí como por alrededor de una hora y luego decidieron regresar a casa. Pero en ese instante, cuando estaban regresando a casa, Sofía nos cuenta que ella no escuchó nada. Ella estaba tranquila, no estaba nerviosa, pero notó que su papá sí. Al papá le comenzó a ponerse la piel de gallina y estar temblando un poco la mano de la que lo sostenía Sofía. Ella se le hizo raro porque su papá es súper valiente, nunca le ha pasado algo raro como por ese estilo y estaba preguntándose qué estaba pasando cuando de pronto escucha que el papá le dice no me sueltes la mano y corre. Ella iba por el mitad del camino corriendo sin parar, incluso el papá, como ella al ser muy pequeña no podía correr tan rápido como el papá la agarró en peso y corrieron más rápido. Ella dice que cuando estuvo ahí en brazos del papá, escuchó atentamente el por qué su papá corría, con bastante miedo. Era un llanto de una mujer, pero muy tenebroso. Decía que sus orejas se estiraban demasiado, se hacían demasiado grandes y su cabeza igual. Ese llanto hacía que su cabeza se hiciera cada vez más grande y como que sentía que iba a explotar y un miedo incontrolable. No sabía qué era, porque era la primera vez que había escuchado ese tipo de llanto, pero sabía que era algo paranormal, porque su papá tenía miedo de eso y porque esa sensación de tener demasiado miedo jamás la había experimentado. Él llegó a la casa de su tía y se le hizo demasiado raro ver que todos sus familiares que anteriormente estaban jugando cartas y que ellos normalmente siempre se quedan hasta las 2, 3 de la mañana jugando cartas, ya no estaban ahí. No había nadie afuera de la casa de su tía. Entonces el papá va corriendo directamente a esa casa cuando ve que la tía abre la puerta y grita, corran, métanse rápido. Y ahí fue donde más miedo le entró porque sabía que incluso los mayores, más mayores que su papá, estaban así aterrados. Al entrar a la casa de su tía, estaban todos en un círculo orando, los niños pequeños llorando, los más mayores asustados, abrazando a sus hijos y comenzaron a decir oraciones fuertes entre todos. Después de un rato, cuando escucharon que esos llantos y esos quejidos horribles pararon y cesaron, pudieron salir a ver qué estaba pasando o qué fue lo que sucedió. Y no solamente ellos oyeron eso, los vecinos también lo oyeron. Entre ellos y los vecinos se acercaron a hablar sobre qué es lo que había pasado. Cuando de pronto uno de ellos, un vecino bien viejito, se acercó y dijo que era la conocida Llorona, que ese llanto no lo había escuchado hace mucho tiempo y que justo esa noche había regresado. Desde esa noche la familia de Sofía no volvió a salir a jugar cartas más en la noche porque ellos también aseguraban y decían que eso podría haberla atraído, ya que en ese tiempo jugaban cartas todos los días hasta que dejaron de hacerlo por este tipo de situación. Ella nos cuenta que en estos tiempos no se ha vuelto a escuchar eso, que incluso ya de grande piensa que podría haber sido esas chicas que estaban molestando o haciendo dar miedo. Pero lo más raro de eso es que jamás volvieron a verlas y nadie sabe quiénes mismos eran. Ana nos cuenta que esto pasó hace muchos años cuando ella tenía 9 años recién cumplidos. Ella nos relata que en su barrio era todo muy normal hasta que de pronto se comenzó a dar cuenta de que
Todos los mayores, o incluso los niños, después de las 6 de la tarde, nadie salía de sus casas, ni a pasear, ni al colegio, ni a la escuela. Ella relata que para ella era súper normal eso, hasta que de pronto ya no lo fue. Cuando se dio cuenta que una noche su mamá llegó corriendo a las 5:50 a la casa diciendo, y asustada, diciendo, casi me agarra por llegar tarde a casa. Cuando escuchó eso, se dio cuenta de que todo eso de que no se podía llegar tan tarde a la casa, ni salir tan temprano de casa, se le hizo demasiado raro. Entonces se puso a investigar y lo que descubrió la dejó helada. Ella nos relata que esto pasó un día normal, que su primita, ella y su abuelita iban a la escuela juntos. Su abuelita iba a dejarlos a ellos ya que las mamás de ellos ya habían ido a trabajar. Entonces, para ella era un día muy normal, ya que siempre pasaba eso, todos los días a las 7 iba a la escuela a esa hora. Lo que cambió ese día, que fue diferente a otros, es que Anita recuerda perfectamente que esa mañana agarró de la manito a su prima. Iban caminando bien tranquilas y su abuelita iba un poco más adelante, conversando con el teléfono sin prestar mucha atención a las niñas. Era un barrio muy tranquilo, no pasaba nada extravagante hasta donde ella sabía, nada de secuestro ni de robos, nada. Entonces, ella recuerda perfectamente que saliendo de la casa, como por una cuadra más allá, hay un lote baldío vacío, que está lleno de puro monte y 2 árboles gigantes. Nunca había pasado nada extraño cada vez que caminaban por ese sector, pero ese día ella vio cómo su primita se soltó de su mano y fue corriendo a ese lote baldío y diciendo, ahí está, es él, quiere jugar de nuevo conmigo, ven, ven, llamando a Anita. Anita se le hizo muy raro porque ella señalaba hacia algo en específico dentro de ese mantorral, pero ella no podía ver nada, solo veía puro monte y esos 2 árboles gigantes. La primita de ella estaba tan ensimismada diciendo, ahí está, es él, quiere jugar con nosotros, ven, ven, dice que ya es hora de jugar. Ella, al ser la mayor, no le tomó mucha importancia, pero sin embargo fue corriendo donde estaba su abuelita a decirle que su primita estaba señalando algo dentro del mantorral. La abuelita en ese momento se puso un poco helada, viró rápidamente y corrió hacia su primita, que estaba justo acercándose a ese monte. La agarró de la mochilita y la jaló para un lado y le dijo, jamás entres a ese lugar, jamás escuches nada ni nadie que te llame dentro de ese monte. A Ana se le hizo demasiado extraño eso, porque solamente era monte y su primita solo estaba jugando, pero no le tomó tanta importancia hasta ese momento y fueron a la escuela normal. A la salida del colegio, como todos los días, su abuelita nuevamente fue a recogerla, pero al llegar a la casa se dio cuenta de que varios hombres, por decir todos los hombres de ese sector, de ese barrio que estaba alrededor de ese mantorral y esos 2 árboles gigantes estaban ahí, alrededor de los árboles, tumbándolo. A ella se le hizo muy extraño, ¿por qué están tumbando el árbol así de la nada? No había pasado nada malo desde ese entonces. El árbol no molestaba a nadie, no caía hojas de alrededor manchando ni nada. A nadie le molestaba esos árboles, no sé por qué los estaban quitando de allí. Entonces ella inocentemente le preguntó a su abuelita que por qué estaban haciendo eso, y su abuelita le dijo, ven acá, te voy a contar una historia. Ella cuenta que la abuelita le dijo que hace mucho tiempo atrás en ese barrio todo era tranquilo. La gente podía salir desde muy temprano de casa y llegar hasta altas horas de la noche y no pasaba nada. Pero hubo un día en el que ya no pudo ser así. Varias mujeres dicen que cuando salían de mañana escuchaban silbidos molestándolas desde esos árboles. Hombres que se les parecían presencias diminutas molestándoles apenas llegaban de trabajar, correteándolos hacia su casa.
Ellos en un instante se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Era el duende. Entonces, al principio no le tomaron mucha atención, no le hicieron mucho caso, solo aprendieron a vivir con él. Por eso era la regla de nunca salir tan temprano de mañana ni llegar tan tarde de noche. Nunca había pasado nada malo. Por eso todos, digamos que se acostumbraron a vivir con ese ente, con ese demonio, con el duende. Pero hubo la gota que derramó el vaso, su primita. Lo que sucede es que el papá ya estaba harto de eso. Luego de que se enteró de que a su hija el duende se la quiso llevar esa mañana, no lo pensó dos veces, reunió a todos los hombres del barrio y decidieron tumbar esos árboles. Ella vio cómo el primer árbol caía y luego el segundo y después quemaron los dos árboles. Se escuchaba así lamentos cuando lo hicieron, pero todo el mundo estaba feliz por fin hacerlo. Desde ese entonces ella nos cuenta que la gente comenzó a salir normal, desde muy temprano, llegar muy tarde y nada pasaba. Nunca nada más pasó porque tumbaron esos árboles. La historia que vamos a contar a continuación es sobre la historia de la abuelita de Ana. Ella escuchó la historia de Ana y quiso contar su propia historia paranormal. Ella nos cuenta que cuando era muy joven, cuando tuvo a su segunda hija, vivió algo que hasta el día de hoy le pone la piel de gallina. Ella dice que apenas nació su segunda hija, todo estuvo normal, todo estuvo muy bien, una maternidad muy linda, pero cuando su hija cumplió los 4 años, sucedió algo. Ella dice que su hija, al ser la segunda hija y no compatible con la mayor, jugaba sola en el patio trasero. El patio trasero daba en la parte de atrás a un lote baldío, también muy lleno de montes, que era muy normal porque nunca pasaba nada extraño en la parte de atrás. Incluso atrás del lote baldío había una casa. Y la vecina nunca dijo que pasaba algo raro y ella veía muy normal. Lo que ya le sucedió y pensó que ya estaba siendo demasiado raro era que ella dice que veía a su hija hablar sola mientras jugaba solita en la parte de atrás del patio. Al principio ella pensó que eran amigos imaginarios, como toda niña pequeña tiene. Pero conforme pasaban los días, las semanas, incluso los meses, se dio cuenta que en el cuerpo de su hija comenzaban a aparecer moretones demasiado extraños, ya que ella, sabiendo perfectamente que jamás su hija se había caído, nadie la había golpeado ni la había tocado, entonces, ¿por qué aparecían esos moretones ahí? Incluso una noche se dio cuenta que tenía una mordida pequeñita, diminuta, en el brazo. En ese momento las alarmas sonaron y dijo, algo está pasando con mi hija. En esos tiempos cualquier cosa que pasaba, si sea pequeño, un moretón, ya sabía que era algo malo, porque en esa época habían demasiadas creencias, hasta el día de hoy, pero ya se perdieron un poco, pero más con las abuelitas. O sea, las abuelitas son las que más creencias tenían en esos tiempos. Ella se dio cuenta de que algo malo estaba pasando, fue donde una amiga que era curandera y hizo sanar a su hija y preguntarle qué es lo que estaba pasando. Ella le hizo todos los rituales de sanación, todo lo demás, que la clara de huevo, que el baño y esas cosas, y se dio cuenta y le dijo a la abuelita de Ana que el duende se quería llevar a su hija. Ella estaba escéptica, jamás había pasado eso en su vida, pero no iba a dejarse llevar por eso. Entonces lo que hizo fue adquirir todos los secretos. En estos tiempos se los llaman los secretos de las abuelitas. Y ella lo que hizo fue hacer uno de esos secretos que le contaron. Esta amiga curandera le contó que el duende era algo, un ser asquiento, que le daba asco a muchas cosas. Entonces, una de las cosas que podía hacer era o hacer que su hija comiera verde, crudo, dentro del baño o la ducha, o simplemente hacer del 2 popó, Deblin, en una tazonita afuera en el patio y hacer como si que la niñita se lo estaba comiendo, porque eso al duende le iba a dar mucho asco. Entonces, lo que ella hizo fue la segunda, porque dijo, si ya está con todo, vamos con todo. Entonces hizo la más fuerte, hacer que su hija hiciera del baño
en una tazonita. Ella le explicó correctamente a su hija cómo debía hacer, no debía comerse eso, pero aparentar comerse. Entonces, eso fue lo que pasó. Ellos dejaron sola un rato a la niña hacía una otra vez lo que ellos le indicaron que hiciera, hacer como si que se comía su popó. Cuando de pronto ellas escuchan un ruido detrás del patio, justo en lugar de los matorrales. Ellas se acercaron por la ventana vigilando y se dieron cuenta que había algo, un ser pequeño saliendo de ahí. Y vio lo que estaba pasando y ese ser como que zapateó durísimo el piso, hizo unas rabietas como de coraje, se arrancaba el pelo y luego desapareció. Y jamás volvió a verse por ahí. Desde ese entonces, la abuelita de Ana jamás volvió a dejar sola a su hija jugar afuera en el patio. O era con su hermano mayor o era con ella. Porque dice que si ella nunca se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando, su hija en este momento ya no iba a estar aquí. Porque era bien sabido que en esos tiempos los duendes desaparecían a los niños pequeños. En mayor caso, a las niñitas, chiquitas como ella. Esta fue una noche más de Relato de lo Desconocido. Dime, si tú tienes una historia extremadamente paranormal, no te olvides de comentarlo en los comentarios o mandarme tu historia en ese Gmail que voy a poner aquí. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.